Una alianza a los ojos, una alianza de amor, una alianza de fe y de esperanza. Una alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar y ya nunca es la respuesta de un corazón que has formado tú, que has unido tú. Es vida nueva que nace hoy. Sean bienvenidos, hermanos, a este subprograma Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Sus servidores Víctor y Esther Pérez les damos una muy cordial bienvenida y, como siempre, pues agradecemos a Dios primeramente por este tiempo que nos permite estar compartiendo con todos ustedes. Señor, te damos gracias en este día, gracias por todo lo bueno que nos das, porque eres un Dios generoso con nosotros. Te presentamos este tiempo, este momento para compartir con nuestros hermanos. Pedimos que sea tu Espíritu el que nos asista para que lo que hemos de estar compartiendo sea de beneficio para nuestras vidas, para nuestros matrimonios, para nuestra familia. Queremos, Señor, hacer tu voluntad conforme al plan, al proyecto que tú tienes para la familia. Te pedimos que sea tu Espíritu el que nos asista y de antemano te damos gracias porque sabemos que nos escuchas. Pedimos especialmente, Señor, en este día por todos los matrimonios, familias que se encuentran pasando por conflictos, por dificultades. Asístelos, Señor, para que puedan superarlos, para que puedan encontrarse contigo y de esa manera descubran la felicidad a la que tú nos llamas a todos. Amén. Amén. Pues como siempre, hermanos, bienvenidos. Estamos en el programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad, y la invitación de siempre, invitarles para que se comuniquen con nosotros, nos llamen a los teléfonos aquí en cabina 608-3652 y a través del internet www.tjcatólico.com. Nos va a dar mucho gusto recibir sus llamadas, su comunicación y de esa manera enriquecer nuestro programa. En esta noche pues estamos aquí en vivo compartiendo con todos ustedes y vamos a continuar compartiendo de estos temas que nos hablan acerca de la familia, crecer en familia. La semana pasada, para aquellos que tuvieron la oportunidad de estar con nosotros en esta transmisión, estuvimos compartiendo con una pareja que nos visitó de San Luis Potosí, un matrimonio con 62 años de vivir la vida matrimonial y que realmente pues a nosotros nos impactó su testimonio, su experiencia. Hombres, un hombre y una mujer de Dios muy cercanos, ¿verdad?, a una relación con Él, y que esto les ha ayudado en muchísimo para llevar adelante sus vidas, su vida matrimonial, su familia. Y pues esto estuvieron compartiendo aquí con nosotros durante prácticamente 10 días, estuvieron aquí en la comunidad, aquí en Tijuana, y pues la verdad que fue una gran bendición por parte de Dios. Estamos muy agradecidos con Dios primeramente y con ellos. Son personas ya mayores y a pesar de eso pues no los detuvo ni la edad ni el cansancio, y aunque se encuentran pues un poquito delicados de salud, ellos pues han decidido entregar su vida a Dios y aquí estuvieron compartiendo con todos nosotros en la comunidad. Y no solo eso, sino que también pues les hicimos extensiva la invitación para ir a visitar algunas otras comunidades de aquí de la región que también son comunidad de alianza, y con mucho gusto lo hicieron. La verdad que quedamos encantados con su visita y pues con ese transmitirnos, compartirnos su experiencia, fue algo realmente fabuloso lo que vivimos durante estos días que estuvieron aquí visitándonos con nosotros. Sí, por todo esto que platica mi esposo, pues de veras damos gracias a Dios por haber vivido esta experiencia, pues que solamente Dios puede permitirnos a cada uno de nosotros. Ejemplo vivo de fortaleza, de vida cristiana, de modelo y ejemplo para nosotros los matrimonios, sobre todo en la perseverancia en la fe y la perseverancia en la vida matrimonial y familiar.
Y pues el día de hoy, queridos hermanos, pues vamos a continuar con la enseñanza que hemos ya tomado desde hace algunas semanas de este curso Crecer en Familia. Hemos hablado de la importancia del matrimonio, hemos hablado del sacramento del matrimonio, las gracias que éste da, y de la importancia también de que los padres sean los primeros educadores de sus hijos. Y pues en este día vamos a continuar hablando acerca de la educación, y lo que vamos a revisar el día de hoy son los requisitos pues para educar adecuadamente a nuestros hijos. Entonces, vamos a empezar y nos encomendamos en las manos de Dios para que de veras esta enseñanza les ayude, les apoye a cada uno de ustedes en su crecimiento familiar y matrimonial. Entonces, pues vamos a dar inicio. Bueno, es indispensable un requisito que no podemos eludir en cuanto a la educación de nuestros hijos, que es precisamente el amor a los hijos. La primera cosa que los papás necesitamos para educar es un verdadero y cabal amor a nuestros hijos. Necesitamos querer efectiva y eficazmente su bien de nuestros hijos, el de cada uno de ellos, el de todos ellos. Entonces, yo creo que de aquí tenemos que partir, hermanos, para que esta educación sea realmente buena hacia nuestros hijos. Primer requisito, y que es ineludible, es que necesitamos querer efectiva y eficazmente el bien de nuestros hijos. Según nos escribe un autor, G. Courtois, en El arte de educar a los muchachos de hoy, la educación requiere, además de un poco de ciencia y de experiencia, mucho sentido común, y sobre todo requiere mucho amor. Entonces, esto es necesario. Ciertamente, pues necesitamos conocer, ¿verdad?, para educar a nuestros hijos, tener conocimientos. Yo creo que hoy en día, pues prácticamente la mayor parte de los papás hemos cruzado lo que es cuando menos secundaria. Ya el sistema de educación pues ha ido modificándose, y ahora se pide que cuando menos, para llegar a tener conocimientos, bueno, más bien para haber cursado una educación cuando menos básica, se nos está pidiendo que cubramos lo que es la preparatoria. Antes, pues nuestros papás, nuestros abuelos, ni siquiera la primaria podían haber terminado, y posteriormente pues cuando menos se cubría la primaria, la secundaria. Hoy se pide que cuando menos se tenga terminada la preparatoria, porque incluso esto nos lo van a pedir como un requisito en los trabajos. Y pues esto nos viene a dar, ¿verdad?, el haber cursado la educación, un poco de conocimiento, de ciencia, y ocupamos ciertamente pues también cierta experiencia. Yo creo que en cuanto a la experiencia, generalmente la vamos adquiriendo de nuestras propias casas, de nuestros papás. Por eso siempre es bueno que nos esforcemos como papás en tratar de darles las bases, educar adecuadamente a nuestros hijos, que nuestro hogar sea un hogar armonioso, donde reine la armonía y el bien, porque esto lo van a aprender, lo van a ver ellos, lo van a estar viviendo. Si en un hogar no se tiene esta armonía, este bien, pues generalmente va a ser lo contrario. Entonces va a haber situaciones difíciles, va a haber violencia, va a haber desaveniencia, van a haber pleitos, pues no sé, muchas cosas de repente negativas, y estamos ya hablando entonces de una familia disfuncional. Y esto pues es la experiencia entonces que nuestros hijos van a adquirir si esto es lo que se vive. Nos dice también que para educar a nuestros hijos pues debemos de tener sentido común. Yo creo que esto pues lo vamos adquiriendo conforme vamos creciendo, y vamos pues también de alguna manera tratando de vivir conforme a la voluntad de Dios. Y sobre todo nos dice que debemos de tener mucho amor para ellos. Entonces decíamos, este requisito del amor a los hijos es ineludible. Algo similar nos dice Charles y Laura Robinson, animando a los padres a asumir su tarea educadora. Nos dicen lo siguiente. Sí, dice Charles y Laura Robinson: podéis hacer de ellos unos seres fundamentalmente felices, podéis darles el gran impulso inicial
para la carrera de la vida. Ese impulso en el ser humano tendrá que constar en buena parte de una gran dosis de amor. Creo que todos conocemos la importancia que tiene el amor en la formación de una persona. Hemos revisado en algunos otros programas hablando de la vida de la familia, de la vida de la persona en sí, que aquel amor que no se recibe dentro del seno del hogar, luego se traduce en algunos, incluso trastornos a veces psicológicos que el ser humano puede llegar a tener porque no recibió nunca amor en su vida. Entonces esta es lo importante también en la tarea educativa. Decía hace un momento que para poder educar bien a nuestros hijos debemos amarlos, y amarlos en una forma efectiva y eficaz, que ellos perciban que nosotros como papás los estamos educando, pero por amor. Recuerdo que hace tiempo tocamos los 5 lenguajes del amor en la vida matrimonial, ¿verdad? En la vida de la pareja. Estos 5 lenguajes de amor también pudieran llegar a ser, algunos de ellos, aplicativos a nuestros hijos. Nuestros hijos necesitan percibir de parte de los padres que de veras se les ama. Algunos, dependiendo de su propia personalidad, porque cada uno de los hijos es diferente, pues a lo mejor necesitará que le expresemos el amor de una determinada manera. Y esto es importante. ¿Para qué? Para que ellos lleguen, como nos dice esta enseñanza, fundamentalmente a ser felices. Que los ayudemos nosotros a ir caminando, a ir creciendo, a ir madurando y darles ese impulso dentro de su vida para que lleguen a ser el ser humano que nosotros como padres y que también Dios quiere que ellos sean. Entonces, ¿y por qué es el amor lo más importante? Porque es la suprema actividad humana y la que tiene más virtud para equilibrar y potenciar a los hombres. Yo creo que esto es conocido. Cuando alguien se siente amado, este amor es un impulso para que salga adelante, para que pueda desarrollar este ser humano todas las habilidades que a lo mejor en determinado momento están ahí como semillita, potenciales, pero que cuando se siente amado, se siente guiado, se siente comprendido, y sobre todo por sus papás, este niño o esta niña, pues lógicamente van a llegar a desarrollar al ser humano que de veras Dios ha creado y que va a llegar a ser aquel ser humano, el ciudadano, formando una nueva sociedad, una sociedad en la cual se pueda desarrollar eficazmente. Pero vamos a continuar, queridos hermanos, hablando de todo esto después de esta pausa. Alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar y ya nunca terminar. Es darte gracias porque tu amor lo podemos ver en nosotros dos, que has formado tú, que has unido tú. Es vida nueva que nace hoy y que solo en ti se puede vivir. Regresamos, hermanos, estamos nuevamente en su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Y estamos hablando acerca de los requisitos, lo que se requiere para la educación, para una buena educación de nuestros hijos. Hablábamos que el principal requisito, que es ineludible, es el amor. Y decíamos que el amor es necesario para la educación de nuestros hijos porque el amor es la suprema actividad humana y la que tiene más virtud para poder equilibrar y potenciar a los hombres. Con otras palabras, es preciso dominar algunos principios pedagógicos y obrar con sensatez, pero sin suponer que baste aplicar una bonita teoría para obtener seguros resultados. Todo ello sería insuficiente sin el elemento indispensable del que hablamos, de un amor auténtico y cabal, y hondamente enraizado en lo más íntimo de nuestro ser. Entonces, no podemos prescindir de esta parte. El amor es necesario para la educación de nuestros hijos. Esto se aplica entonces, hermanos, tanto a los padres como a los educadores de profesión, maestros y profesores. También los maestros necesitan amar esa profesión para poder dar esa entrega a los alumnos, a los estudiantes, a los educandos,
realmente nosotros hemos tenido experiencia, yo creo que todos los que hemos cruzado de alguna forma la escuela, cómo hay maestros, hay diferencias, y vemos aquellos que realmente son maestros por vocación, entregados a su profesión, y que nos dejan huella, van dejando esa huella en nuestras vidas, pues no se diga también así como con nuestros padres. Así nos lo muestran las siguientes palabras de Francisco Gómez Antón, catedrático con muchos años de experiencia universitaria. Dice: cuando le preguntaron por el secreto de su triunfo en las aulas, él contestó: para dar una buena clase hay que hacer muchas cosas. La primera de ellas es querer mucho a los alumnos. Entonces, aquí vemos cómo este maestro, ¿verdad?, catedrático universitario, nos dice que lo primero que se tiene que tener es querer mucho a los alumnos, realmente amar, pues ciertamente su profesión, su vocación, pero también amar a aquellos a los que se va a educar. Lo primero entonces que los padres necesitan para educar es un verdadero amor a sus hijos. Esto decíamos y lo sostenemos, es el principal requisito y es ineludible para poder dar esta educación adecuada a nuestros hijos. Imagínense si no los amamos, si no los queremos, si los vemos de repente como una carga, como algo que nosotros no contábamos con ellos, pues ¿qué clase de educación les vamos a dar? Realmente, pues el amor es necesario. Sí, y una característica también que debía de tener ese amor para que pueda funcionar en la educación de nuestros hijos es que sea un amor clarividente. ¿Y por qué? Porque entre muchos motivos, cada niño, justo por su condición de persona, es una realidad absolutamente irrepetible, distinta de todas las demás. Hemos visto, ¿verdad? Yo creo que aquellos que tenemos varios hijos, pues sabemos que cada uno de nuestros hijos es un ser totalmente diferente. Podemos tener a dos niñas conformando nuestra familia, dos niños, pero se comportan o su personalidad es diferente y por lo tanto nosotros debemos aplicar algunos principios en la educación en forma general, pero amarles tal vez de manera diferente y siempre visualizando lo que cada uno de ellos necesita. Antes que nada, en contra de lo que implícitamente pensamos o ni siquiera pensamos, pero guía a menudo nuestros comportamientos, estamos ante un niño, no ante una suerte de mini adulto o de adulto virtual y en construcción que necesita ser tratado como si fuera mayor para lograr la plenitud que le corresponde o para que no turbe la tranquilidad en que nos hemos instalado. Muchas veces pasa. ¿Qué quiere decir este autor, verdad? Se los voy a explicar. Muchas veces pasa que a veces queremos tratar a los niños como si fueran adultos, pero chiquitos. O sea, lo único que los diferencia de nosotros, pues es la estatura. Sin embargo, pues un niño es un niño. Entonces, aquí se nos dice que debemos tratar de bajarnos a su altura de cada uno de ellos y tratarlos como son, unos niños. Y tal vez parecería absurdo decirlo, y sin embargo resulta de capital importancia. Un niño es un niño y tiene el derecho y el deber de vivir como niño, justo para después dejar de serlo y transformarse entonces en el varón o la mujer cumplidos a través de ese amargo trago en que nos empeñamos que sea la adolescencia. Muchas veces pasa, ¿verdad?, que el niño pues tiene que cursar la adolescencia y la adolescencia se va a presentar a lo mejor con alguna serie de dificultades, pero que cuando se superan llevan a que aquel ser humano se transforme en un varón o en una mujer completos y plenos. El niño piensa como niño, imagina como niño, percibe el tiempo y el espacio, también el propio cuerpo como un niño. Se relaciona con el mundo, con sus semejantes y hasta con Dios como niño y un muy extenso, etcétera. O sea, hay muchas cuestiones que pudiéramos nosotros revisar que lo diferencian de nosotros los adultos. Un niño no deja de ser un niño. Por eso es importante, hermanos, que no perdamos de vista esta parte que es bien importante. Tratar a nuestros hijos cuando ellos están pequeños como lo que son, como niños. Y a veces queremos nosotros como papás, como adultos, tratarlos como si fueran adultos pequeños, ya lo decíamos, y les exigimos lo que nosotros
mismos nos exigimos o lo que alrededor de nosotros se nos exige. Tenemos que verlos como niños. Por eso se habla de lo que son los derechos y los deberes en su momento determinado de los niños. Tenemos que cuidarlos, tenemos que tratarlos como lo que son y tratar en lo posible de que tengan un ambiente de armonía, un ambiente tranquilo, y esto sobre todo dentro de sus casas, de sus hogares, y esto nos corresponde a nosotros los papás. Conforme nuestros hijos tengan todo este ambiente adecuado, pues se van a ir desarrollando, van a ir creciendo y podemos estar dándoles la educación necesaria, lo que ellos ocupan. También otro punto es que pues tiene que haber respeto. Y los adultos, en lugar de agostar esa condición con nuestras pretensiones de mayores, deberíamos dedicarnos a contemplarlos, a estos pequeños, para aprender de ellos, más a menudo de lo que suponemos. ¿En qué consiste ser humanos? Lo sostiene un autor y bella y agudamente lo menciona, Bartolomé Menchen. El estudio del hombre en la etapa inicial de su vida nos indica, con sus capacidades, sus necesidades, el camino adecuado para su educación, o mejor dicho, para su formación, porque para poder acertar a guiarle, hay primero que dejarse guiar por él, es decir, hay que observarle con atención para ayudarle a desarrollar sus capacidades y poder responder a sus necesidades. Yo creo que esto es fácil de entenderlo, ¿verdad? Cada niño es muy diferente, tiene talentos y dones diferentes, y nosotros como padres vamos a observarlos. Al fin y al cabo convivimos con ellos, y dependiendo de aquello que nosotros detectemos, va a ser el apoyo que les vamos a brindar. Y esto es parte de la sabiduría que necesitamos pedirle a Dios. Ciertamente tenemos sabiduría desde el punto de vista humano y podemos ir detectando todo esto, pero sí necesitamos ser muy observadores para con nuestros hijos, porque cada uno de ellos es diferente, y conforme nosotros nos aplicamos a irlos observando, los vamos a ir conociendo, vamos a ir viendo cuáles son sus cosas buenas, sus cosas negativas, sus dificultades, y de esta manera vamos a ir respondiendo de acuerdo a sus propias necesidades. Yo creo que si a un papá, a una mamá le preguntan de cada uno de sus hijos, pues va a contestar, va a responder de una forma diferente para cada uno de ellos. Sí, porque como padre o como madre aprendemos a conocer a nuestros hijos y cómo responden ante determinadas circunstancias. Entonces, pues a cada uno de ellos les daremos tal vez un trato diferente. Habrá cosas que en general tenemos que enseñarles a nuestros hijos, ¿verdad? En el aspecto educativo. Ya veíamos que son importantes las normas, la pedagogía, la aplicación de una serie de reglas, ¿verdad?, para su educación, pero no debemos olvidar ese amor profundo por ellos, ese amor clarividente, viéndolos tales como son, niños, y también un amor respetuoso de cómo van a ir ellos creciendo y cómo sobre todo nos enseñan a nosotros a través de los comportamientos que ellos tienen. También nos dice Bartolomé Menchen que él nos dice: todo lo que sé de importancia sobre los niños lo he aprendido de ellos, y podría decir también que observándolos y reflexionando he aprendido muchas cosas sobre mí. La relación con los hijos hace profundizar enormemente en el conocimiento de quiénes son ellos y quiénes somos nosotros. Creo que esto que nos dice este teólogo bíblico y filósofo tiene mucha razón. Muchas veces vemos a nuestros hijos y en sus comportamientos a veces nos descubrimos también nosotros mismos. Uh-huh. Por eso vemos ahí que cuando nosotros nos ponemos a observarlos, pues nos descubrimos también nosotros. Entonces debemos amarlos, respetarlos y aprender de lo que ellos nos dicen a través de todas sus actitudes y comportamiento. También ideas similares a las que resume el autor anterior, también nos dice Murphy Witt: los niños no son pequeños adultos. Esto es algo que los padres olvidan a veces, por desgracia, sobre todo cuando su retoño es tranquilo y está adaptado y da pocos problemas. Pero lo vamos a continuar viendo en el segmento que sigue, y ahorita vamos a una pausa. Alianza, Señor, hoy que
darte gracias porque tu amor lo podemos ver en nosotros dos. Es la respuesta de un corazón que has formado tú, que has unido tú. Es vida nueva que nace hoy y que solo en ti se puede vivir. Estamos de regreso en su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Y estamos viendo los requisitos necesarios para la educación de nuestros hijos. Y básicamente hemos estado revisando la importancia del amor. El amor profundo que debemos tener por ellos, un amor clarividente y sobre todo respetuoso. Y hemos escuchado las opiniones de algunos expertos de cómo debemos de ver a nuestros hijos, sobre todo cuando están en la etapa de la niñez, que debemos verlos así, tal y como son, como niños, y aprender de ellos, porque a través de ellos, en muchas de las ocasiones, podemos voltear a vernos a nosotros mismos. Y estaba yo compartiendo con ustedes las opiniones de Murphy Witt, que nos dice: los niños no son pequeños adultos. Esto es algo que los padres olvidan a veces, por desgracia. Sí es cierto, muchas veces pasa que dentro de las familias se trata a los niños como si fueran personas ya grandes. Se les aplican una serie de normas o criterios que no son los adecuados para su educación. Y lo veremos enseguida cuando escuchemos la opinión de este autor. Dice: sobre todo cuando su retoño es tranquilo, está adaptado y da pocos problemas. Lo desbordan rápidamente con una ración demasiado grande de vida adulta. Precisamente los papás, ¿verdad? Algunos papás pudieran ver a sus hijos así, como los ven calmados, tranquilitos. Bueno, pues yo ya le puedo enseñar a ser un adulto en chiquito, ¿no? O sea, empezarle a decir o manejar con él algunos criterios de tipo adulto, como son, por ejemplo, mundos relucientes de consumismo en lugar de un espacio para jugar. Vemos ahora a los niños con las tablets. Yo no digo que sea malo, ¿verdad? Porque las tablets, por ejemplo, los teléfonos, incluso que traen, pueden ser instrumentos educativos, herramientas educativas. Sin embargo, si nosotros les enseñamos a nuestros hijos, como es la era actual consumista, de que deben de sentirse mejor por poseer algo, ahí estamos equivocando entonces lo que le estamos dando a nuestros hijos. Entonces, podemos llegar a mostrarles a ellos mundos relucientes de consumismo en lugar de un espacio para jugar, espacios de cemento en lugar de experiencias en la naturaleza. Tal vez a muchos de nosotros se nos ha olvidado, yo no digo que a todos, pero tal vez a algunos de nosotros se nos ha olvidado sacar a nuestros hijos a que tengan experiencias en la naturaleza. A veces los llevamos a restaurantes ruidosos en lugar de tener una comida agradable en la mesa familiar. A veces tenemos conversaciones de adultos en lugar de que ellos tengan conversaciones con amigos de la misma edad. Y muchas veces nos damos cuenta y lo percibimos cuando platicamos con un niño, y hasta a veces decimos, habla como si fuera grande, como notamos nosotros que entonces a su alrededor solamente hay personas adultas y el niño no ha convivido con otros niños de su misma edad, hasta por la forma en que habla o se comporta. Entonces nos dice Murphy Witt: todo ello exige demasiado de los pequeños, el que nosotros los introduzcamos en este mundo. No pueden explotar su afán natural por moverse, no se pueden manchar, los visten con ropa de moda con la que no pueden andar dando saltos, tienen que estar sentados en un rincón calladitos. Cuando no hay otra posibilidad, los sientan delante del televisor o viendo alguna película o video. Así por lo menos para muchos padres, pues los dejan de molestar, y de este modo los padres tienen siempre a un niño limpio y pulcramente vestido que los sigue. Sin embargo, estas condiciones vitales no son en absoluto adecuadas para los niños. Después, que no se sorprendan papá y mamá cuando en algún momento su retoño salga de la jaula de oro y quiera ser un niño de una vez. Y entonces concluye con gran humor Murphy Witt: así pues, se acabó la obligación de tener que jugar al mini adulto. Los niños se hacen mayores y se ven enfrentados a la cruda realidad.
Entonces yo creo que de aquí sacamos de conclusión que a los niños debemos tratarlos como niños y llevarlos a que experimenten cosas que de veras afiancen el que puedan vivir feliz esa niñez. Concedámosles tantos hermosos días y experiencias infantiles como sea posible. Dejemos que jueguen, correteen y también se ensucien en función de su edad. A arreglárselas en el mundo de los adultos tienen que aprender de todos modos bastante pronto. Recordemos que el tiempo pasa. Y a veces en un instante vemos que nuestros hijos que estaban pequeñitos y de momento a veces nosotros los padres nos sorprendemos y los vemos que ya son jóvenes, son adultos o incluso ya hasta tomaron el camino, el rumbo en su vida a través de alguna vocación y vemos que el tiempo pasa y el tiempo del llegar a ser adulto se va a llegar. El niño piensa como niño, imagina como niño, percibe el tiempo y el espacio como niño, se relaciona con el mundo, con sus semejantes y con Dios como niño, nos lo remarcan nuevamente. Y entonces solemos ver que nos equivocamos y no siempre va a ser de esta manera como se nos propone, ¿verdad? Que tratemos a los niños precisamente como niños. Más, como veremos más tarde, es frecuente que los adultos, después de sofocar al niño que debería pervivir en nosotros, y precisamente por ello impidamos a nuestros hijos vivir su infancia como debería de ser. En este contexto pueden leerse las advertencias nuevamente de Robinson, que dice lo siguiente: todo ser humano tiene su marcha, su velocidad de crucero. Como padres debemos conocerla bien y luego tratar de lanzarles a esa velocidad, pero sin pretender forzar su marcha. Si forzamos su marcha va a ser una insensatez y no vamos a conseguir otra cosa que estropear su maquinaria y dejarles expuestos a serias averías. Aunque más directa resulta de nuevo la exposición de Mencken, que nos vuelve a mencionar lo siguiente: os preguntaba por vuestra infancia. Observa en un diálogo imaginario. ¿Por qué la madurez humana consiste en ir pasando de una etapa a otra de la vida, llevando con nosotros los mejores recuerdos? Lo que es tanto como decir que no son imágenes de un pasado que se fue, sino momentos constituyentes de nuestra personalidad, de nuestro ser más profundo, y que estarán presentes en la actualidad. Si fuimos auténticamente niños, nunca vamos a dejar de serlo. Hermanos, cuando nosotros realmente vivimos nuestra infancia como debe de ser y también ayudamos a que nuestros niños lo vivan así, esto va a venir a creando en ellos experiencias que no se van a olvidar. ¿Por qué? Porque las van a recordar, van a estar conscientes de que vivieron su niñez precisamente como la debían haber vivido, y esto nos deja gratos recuerdos. Y nosotros, pues cuando de repente estamos en la mesa con la familia, con los amigos, en alguna reunión, nos acordamos de ello. Incluso estas experiencias gratas de nuestra niñez nos van a ayudar para poder educar, para poder formar a nuestros hijos también. Cuando nosotros recordamos, ¿verdad?, tenemos algún recuerdo de cuando éramos niños, de cómo éramos, son cosas que no pasan, cosas que van a perdurar ahí. Entonces nos sigue diciendo Mencken: y no solo por los recuerdos, me atrevería a añadir, sino por el conjunto de hábitos que únicamente en la infancia pueden forjarse. De ahí que quepa proseguir. Todos hemos sido niños, pero se puede decir de algunas personas que no han tenido infancia. Entonces, pues hay gran diferencia, ¿verdad?, cuando realmente vivimos nuestra niñez como debe de ser. Y nos dice también, y explicar con sugerente metáfora, la armonía afectiva y espiritual es el eco que va resonando en el interior del niño al compás de las acciones que va realizando, y esos ecos interiores tienen que ser ordenados, matizados, amplificados o moderados por los padres. Va surgiendo así una maravillosa melodía. De otra forma serían sonidos inconexos o ruidos que se lleva el viento. La armonía afectiva y espiritual del niño necesita de unos maestros músicos,
y estos maestros son los padres. Si me permitís seguir con el símil de la música, os diría que al pentagrama en blanco de la vida del niño van llegando todo tipo de notas que, si no se integran en una melodía, se pierden en gran parte, y así, cuando crecemos, desaparece la música de nuestra infancia. Entonces, pues nos dice, para concluir, Mencken, viendo el modo de hablar y actuar de muchas personas adultas metidas en un mundo de ambiciones demasiado humanas, de ansias de poder y dinero, es difícil descubrir en ellas a los niños que fueron, quizá porque los adultos les ayudaron muy poco a hacerlo. Entonces, pues necesitamos, hermanos, realmente cuidar la infancia de nuestros niños y ayudarlos a que realmente vivan sus experiencias como niños como deben de ser. De esta manera, pues vamos a permitir que el niño, conforme va creciendo, vaya guardando esas experiencias y que le van a ayudar en un futuro, cuando ya sea joven, adulto, a tener una buena vida, y en su momento, cuando llegue a ser padre de familia, pues también sabrá la manera de cómo ir llevando la educación de sus propios hijos. Entonces, si no le permitimos ser niño durante su infancia, es muy probable que el resto de su vida vaya a estar arrastrando ese déficit, que en ocasiones le va a impedir incluso ser un joven y un adulto cabal. Pero vamos a una pausa y regresamos enseguida. Alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar y ya nunca terminar. Es darte gracias porque tu amor lo podemos ver en nosotros dos. Es la respuesta de un corazón que has formado tú, que has unido tú. Es vida nueva que nace hoy y que solo en ti se puede vivir. Estamos de regreso en este su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Y estamos viendo los requisitos para la educación de nuestros hijos. Y lo que básicamente hemos estado revisando en este programa del día de hoy es de veras la importancia que tiene el amor y el dejar a nuestros hijos, sobre todo los niños, ser lo que son. Ser niños, ¿verdad? Aceptarlos así, amarlos con un amor total, clarividente y sobre todo respetuoso. Y veíamos que si no le permitimos a un niño ser niño durante su infancia, es muy probable que el resto de su vida arrastre ese déficit, que en ocasiones le impedirá incluso ser un joven y un adulto cabal. Creo que muchos de nosotros a lo mejor tenemos a nuestro alrededor algún conocido, alguna conocida, que por ejemplo, por poner un ejemplo, han tenido que trabajar desde muy pequeños. Han tenido que valerse por sí mismos. Yo lo veo, por ejemplo, en la calle cuando hago la fila para Estados Unidos y veo niños de 3, 4 años andar entre los carros, trabajando, vendiendo cosas, y yo me pregunto, ¿dónde está su niñez? Esos niños, cuando lleguen adultos, habrán o podrán sentir que vivieron su niñez tal como deben. No creo, tuvieron a lo mejor en determinado momento que madurar antes de tiempo y no vivieron adecuadamente esta etapa. Entonces, yo no sé cómo van a llegar a cuando sean jóvenes o adultos. Probablemente en ellos pudiera aplicarse esto que nos dice este autor, de que cuando un niño no vive su infancia, probablemente arrastre un déficit, y entonces podrá tener a lo mejor comportamientos que no son los de un adulto o un joven normal. Entonces, pero si nosotros hemos dado amor, a tanto como lo hemos visto, clarividente y respetuoso, y respetamos su condición infantil, entonces veremos que este niño llegará a ser un adulto pleno. Por lo tanto, queridos hermanos, padres de familia, hay que aprender a modular los principios en base al temperamento de cada uno de nuestros hijos, en base a su edad y las circunstancias en que se encuentren los chicos, teniendo en cuenta que
lo que en este preciso instante puede resultar oportuno e incluso imprescindible para uno de ellos, en otro momento y en otra situación ha de ser evitado a toda costa para ese mismo hijo. A lo mejor un principio que apliquemos hoy, cuando tiene 3 años, a lo mejor ya no lo podemos volver a aplicar cuando tiene 8, 9 o 10 o en otra situación. Entonces nosotros tenemos que ir modulando los principios que apliquemos con ellos. Pero solo el amor permite conocer a cada uno de nuestros hijos, tal como es hoy y ahora, y actuar entonces en función de ese conocimiento. Conforme nosotros nos vamos dando cuenta de cómo son ellos, serán los principios que podamos aplicar, aun concediendo la parte de verdad que encierra el dicho de que el amor es ciego. Resulta mucho más profundo y real sostener que es agudo y perspicaz, clarividente, y que tratándose de personas, solo un amor auténtico nos capacita para conocerlas con hondura y tratarlas en consecuencia. Entonces nuestro amor debe de ser así, no un amor ciego, aunque el dicho lo diga así, sino un amor clarividente que está viendo las necesidades de aquel niño, de nuestro hijo. Solo el amor permite andarse con contemplaciones, conocer a cada uno de nuestros hijos tal como es hoy y ahora, y actuar de acuerdo con ese conocimiento. De hecho, será el amor el que enseña a los padres a poner en práctica una de las claves más importantes de la educación, lo que suele llamarse educar en positivo, cuyo principio fundamental consiste quizá, una vez anclados con fuerza, en la condición personal de cada uno de ellos, y que se basan en lo siguiente. Entonces, educar en positivo, mis hermanos, a cada uno de nuestros hijos, sabiendo y conociendo cómo es cada uno de ellos. Primero, descubrir y, si es necesario, poner por escrito con sus nombres propios para que queden bien claras, y para repasarlas y perfilarlas todavía más cuantas veces fuera conveniente, las cualidades que sus hijos ya poseen y deben ser potenciadas. Muchas veces no vemos las cualidades que tienen nuestros hijos, pero yo creo que si nos tomamos un ratito de reflexión, de meditación, y anotamos lo que observamos en cada uno de ellos, esto nos ayudará a potenciar esas cualidades que cada uno de ellos poseen. Procurar no insistir monótona, reiterativamente y exclusivamente en la corrección de sus defectos. Muchas veces no vemos lo bueno de nuestros hijos, pero sí vemos sus errores, sus defectos, en lo que se equivocan y lo que hacen mal. Entonces es importante no ser padres insistentes monótonamente, reiterativamente, de todos sus defectos. O lo que en los añejos de papel o en la función que tienen, siguiendo una mala costumbre tremendamente extendida, a veces los hemos encasillado y hasta les hemos puesto algunos sobrenombres. Les decimos que son flojos, que son payasos, que son desordenados, que son intransigentes, que protestan por todo, y entonces estamos nosotros reiteradamente marcando sus defectos. Y lógicamente, ¿qué pasará con un niño así? Que se le está diciendo, se la va a creer. Bueno, total, me juzgan así, se lo va a llegar a creer, y entonces va a actuar conforme a lo que los demás piensan de él. Entonces, atender por el contrario, nosotros como padres, cuáles son sus puntos fuertes, pero desde el punto de vista positivo, y entonces buscar que esas cualidades que nosotros observamos en ellos, al contrario, nosotros les ayudemos a que las refuercen. Procurar que vayan obteniendo pequeñas victorias con la alegría que a ellas va aparejada. O sea, cuando nosotros veamos que el niño tiene un logro, yo veo cuando se entusiasma un niño. Yo lo vi con mis hijas, lo veo con mis nietos. ¿Por qué? Porque cuando uno los felicita por un logro que ellos han tenido, y sobre todo cuando estimulas aquello que nosotros vemos que podemos reforzar en su vida diaria, en su vida escolar, pues vemos que esto les hace sentir a ellos victoriosos, porque lo van logrando hacer o lograr por ellos mismos. Aumentar entonces de esta forma la propia autoestima, y también impulsarlos a que tengan ganas por seguir luchando, por ir obteniendo cada día más éxitos. Ponerse con el crecimiento conjunto de su persona en condiciones de superar unos defectos que a lo mejor en muchos momentos parecía que no se podían vencer, sino unirnos a ellos
e ir ayudándolos y apoyándolos para que vayan creciendo. De igual modo, el amor llevará a los padres a advertir el momento más adecuado para estar de forma más o menos activa o simplemente estar a su lado, y también para desaparecer, para hablar y para callar. Habrá tiempo para jugar con los niños e interesarse por sus problemas sin someterlos a un interrogatorio, y el de respetar su necesidad también de estar a solas, con su propia intimidad. Las ocasiones en que conviene, también los padres sabrán en qué momento soltar un poquito la cuerda y no darse por enterados a lo mejor de algunas situaciones con ellos que no son de mayor importancia, frente a aquellas otras en las que procede sí intervenir con decisión e incluso con resuelta viveza y una pizca de agresividad fingida. Qué bonito es ver cuando estamos atentos y a veces hasta los regañamos, pero los regañamos en forma amorosa para corregir aquellas actitudes que no son adecuadas, pero hacerlo así, con agresividad incluso un poquito fingida. Y según decía en todo este difícil arte, los padres resultan irreemplazables, porque solo quien ama con locura, incondicional, incondicionada e incondicionablemente es capaz de descubrir los tesoros inauditos de grandeza que cualquier persona encierra en lo más íntimo de su ser, y prestarle el vigor y el apoyo imprescindibles para hacer que despunten, se desarrollen, maduren y alcancen su plenitud. Creo que esa inteligencia nos la ha dado Dios, el poder descubrir las cualidades, los dones, esos tesoros de grandeza que están escondidos en nuestros hijos, y ayudarlos a que estos tesoros se desarrollen, maduren y alcancen su plenitud. Cuando vemos un matrimonio muy agobiado por su trabajo profesional y que buscaba en una tienda juguetes o un regalo para su niño, pedían algo que lo divirtiera, que lo mantuviese tranquilo y sobre todo le quitara la sensación de estar solo. Este matrimonio es atendido por una dependiente que inteligentemente les explicó: lo siento, pero no vendemos padres. Tremenda esta última reflexión, ¿verdad? Donde pues ese matrimonio que se la pasaba siempre agobiado por su trabajo, que era su vida para ellos, y que andaban buscando algún regalo para que su hijo pues pudiera divertirse y que pudiera ahora sí que tomar el lugar de ellos como padres, que lo mantuviera, dice aquí, tranquilo, y sobre todo le quitara la sensación de estar solo. Pues la dependiente de aquel negocio donde fueron de aquella tienda les dice: lo siento, pero no vendemos padres. Entonces, hermanos, es tremendo pues cuando no estamos presentes en los momentos, en la educación, en la formación de nuestros hijos. Esto tendría que ponernos a pensar qué tipo de padres estamos siendo, cómo hemos ido a este momento. Y yo creo que pues lo que hemos estado viendo realmente nos pone a reflexionar y ver la necesidad de que pues sí necesitamos ser adecuadamente pues como necesitan ser necesitamos ser como padres para con nuestros hijos, tratar de estar con ellos, tratar de ayudarles a vivir su niñez y que vayan pasando sus momentos en cuanto al desarrollo, en cuanto al crecimiento adecuadamente. No tratar de quemar etapas, sino más bien tratar de que las vivan como debe de ser y que vayan desarrollándose, vayan creciendo para que en su momento pues lleguen a hacer lo que deben de ser en sus vidas. De esta manera pues nosotros vamos a estar seguros de que al menos lo vamos haciendo, lo estamos tratando de realizar y lograr que ellos lleguen a ser esos jóvenes y esos adultos que necesitan ser. Entonces pues le vamos a dar gracias a Dios por este tiempo que nos ha permitido hoy de compartir con ustedes, y pues los esperamos para la próxima. Pedir al Señor que nos ayude a ser buenos padres y educar a nuestros hijos. Esto pues es lo que le vamos a estar pidiendo a Dios incesantemente, que nos ayude a través de su Espíritu para que podamos nosotros pues lograr hacer el trabajo que se necesita hacer con nuestros hijos.
y pues los esperamos en el próximo programa. Esperamos, verdad, que pues vayamos ayudándoles en cuanto a esta arte, a esta tarea de ser padres, buenos padres con nuestros hijos, y pues le pedimos a Dios que les bendiga y los esperamos en el próximo programa. Gracias, buenas noches.